Mis queridos amigos, Ok, Ángel Tipantuña, coordinador del colectivo Alianza de los Pueblos, para hablar sobre la revocatoria. Bienvenido, Ángel, ¿cómo está? un gustazo saludarlos. Muchísimas gracias por el espacio. Qué gusto para mí estar con usted en este importante programa y permítame, por su intermedio, también saludar a todos los hermanos y hermanas ecuatorianos a lo largo y ancho del país quienes escuchan este hermoso programa. Así también a nuestros hermanos y hermanas migrantes ecuatorianos que se encuentran en distintas partes del mundo. Muchísimas gracias por el espacio y a las órdenes. No, usted, mi querido Ángel, no, para mí es lo contrario, porque es bueno siempre tener el contacto con ustedes, que la gente se anime. Le cuento que a veces es complicado, no todos aceptan. Yo trato de siempre invitar, trato de contactar, trato de acá la producción decirle, bueno, vamos, démosle la voz a todos que tengan algo que decirnos, porque es importante. Para mí siempre se valora eso. Ángel, háblanos un poquito sobre lo que ocurre actualmente. ¿Cuál es tu criterio y tu opinión? Ha sido liberado Leonidas Issa. Sin embargo, aunque ha sido liberado, no ha sido liberado del proceso judicial, y hoy se habla ya de un proceso de investigación previa por el tema de terrorismo, ¿no? Lo acreditan como terrorista, lo han dejado libre, pero la investigación continúa. ¿Qué piensas de esto? Sí, realmente lo que está pasando en el Ecuador debemos repudiar, debemos rechazar ante la opinión pública de lo que está haciendo este gobierno banquero y este grupo de mafia política de derecha de este país. Mientras la gran mayoría de la población ecuatoriana que estamos en la agudización de la crisis económica por culpa de este gobierno y de sus grupillos, por lo que la gente tenemos que movilizarnos, tenemos que manifestar, tenemos que levantar, tenemos que luchar contra esta carestía de la vida. Entonces, tienen que ser tachados de terroristas, tienen que ser tachados de todo, y por eso es que habría sido detenido de forma ilegal, arbitraria, según lo que dijo la fiscalía, incluso. Claro. Ahora ha sido liberada con medidas sustitutivas. Entonces, realmente, para mi opinión, permítame decirles en este programa que escuchan miles de personas, que según extraoficial conocemos que en el gabinete presidencial realizado en últimos días, el gobierno habría ordenado infiltrar en las manifestaciones, provocar violencia, confrontación con la Policía Nacional. De esa manera también hacer operativos antidelincuenciales, antidrogas, para justificar la detención arbitraria de líderes sociales, de luchadores populares. Eso es lo que justamente hicieron con compañero Leonidas Issa. ¿Cómo es posible, por ejemplo, recientemente, el día de ayer, en la puerta de la Fiscalía de Flagrancia, dejan allí a un patrullero y encapuchados agrediendo a una patrulla policial? Entonces, para nuestra opinión, es que es el mismo gobierno que está haciendo ese daño para inculpar a los líderes sociales, a los líderes populares que en este momento estamos en esta lucha. De hecho, Ángel, se puede ver claramente que, por ejemplo, por ningún lado aparecen personas identificadas como pueblo indígena que estaba en las marchas. Se ve, como tú dices, encapuchados, se ve personas con mochilas. Y te cuento que no solamente lo dices tú, lo acaba de denunciar hace un par de días, no sé si de pronto lo escuchaste al señor Torres, el asambleísta que denunciaba públicamente que el gobierno nacional tendría infiltrados en las marchas para tratar de, con un grupo de ajenos a la CONAIE, volver a posesionar a Guadalupe Llori en la presidencia de la Asamblea, esperando presionar el tema de la Corte Provincial, porque todavía no se pronuncia. Entonces, el asunto de los infiltrados está tomando bastante fuerza, Ángel. En octubre de 2019 es justamente lo que pasó. Los infiltrados entraron a provocar, eso es lo que yo puedo percibir. Entonces ahora, con lo que extraoficialmente conocemos, lo que estoy diciendo, que el gobierno habría ordenado esto, entonces ellos son los que van a provocar. Nosotros conocemos que los dirigentes, los líderes de la CONAIE, no son, nunca han provocado eso, siempre han sido pacíficos. Incluso cuando alguien comienza a tirar piedra, han sabido hacer castigo indígena, toman control. Entonces, es imposible que desde las organizaciones sociales
exista este tipo de desmanes, como podríamos llamar, o vandalismo, como se los llama, es el mismo gobierno que está infiltrando a su gente, a sus agentes, incluso con la misma Policía Nacional, y luego para justificar la detención. Claro. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible si en el Ecuador hay tanto hambre, tanta miseria, y sobre eso se lucha? Entonces hay que tachar de terroristas, hay que poner en la cárcel. ¡Qué barbaridad que se vive en el país! Claro, sin embargo, Ángel, una de las cosas que pues, se le está culpando a Leonidas y a la manifestación en general es el tema del cierre de vías. Y usted sabe que ese es otro de los argumentos que dice, no pueden cerrar, no pueden obstaculizar, esto es un delito. Cuéntanos un poco, desde tu percepción, el tema de una manifestación, porque hace pocos días salieron en Quito también a manifestarse un grupo de ciudadanos quiteños por la inseguridad. Se vistieron de blanco, salieron con globitos, salieron con pancartas y caminaron, todo bien bonito, chévere, lindo. Pero usted sabe que a estas alturas y con la desesperación ya no tiene resultados porque es como hablarle a un sordo al gobierno nacional. ¿Se justifican las medidas del cierre precisamente para llamar la atención? Mire, la hambre y la miseria y la agudización de la situación económica en el país que ha provocado este gobierno con su grupo de mafias de derecha política de este país, no queda otro recurso. El recurso de la movilización es uno de los pasos de la lucha social y política. Es necesario, en este caso nosotros también, a más de la movilización que a la cual respaldamos y saludamos, estamos promoviendo la revocatoria del mandato. Claro. Pero déjeme decirles, el tema es lo siguiente. Cuando la derecha moviliza con banderas negras, ahí sí está bien, ahí sí es por la libertad de expresión, ahí sí es contra la dictadura. Cuando el señor Andrés Páez dijo hay que incendiar Quito, entonces ahí no pasa nada. Claro, ahí sí por la libertad. Ahí cuando los grupos económicos, cuando se sienten afectados sus intereses, cuando se movilizan, ahí sí es legítimo. Pero cuando la gran mayoría de la población ecuatoriana estamos en la situación asfixiante de la situación económica, cuando movilizamos, ahí sí es terrorismo, ahí sí es ilegal, es inconstitucional. ¡Qué barbaridad! Entonces, es justificado la movilización popular y todas las formas de lucha en este país. Además que hay un asunto, Ángel, no sé si de pronto compartes, que hay una gran diferencia, ¿no? Acá, por ejemplo, siempre tratamos de que la gente tenga la opción, incluso personajes de la derecha que si quieran hablar y conversar, pues está abierta la puerta. Pero sin embargo ustedes o los manifestantes no tienen pues esa pantalla que de pronto tienen ellos para salir en medios nacionales, y la única pantalla que les queda a los manifestantes, a la lucha social, son las calles, porque es la única manera de que los regresen a observar y decir, ok, aquí pasa algo. Ahora, tomando en consideración que esto no se le ocurrió a ISA o a la CONAIE o a los grupos sociales de la noche a la mañana, pues esta nota viene un año sin respuestas. Déjeme decir algunas cosas. Si en efecto el presidente dijo que es de manos abiertas, de puertas abiertas, etcétera, de cosas que va a resolver los problemas en 100 minutos. Entonces, sin embargo, la CONAIE asistió al llamado a la presidencia en varias ocasiones a supuesto diálogo. Y que el gobierno dijo que en 15 días va a dar respuestas contundentes respecto al pedido de la CONAIE. Entonces, jamás dieron respuestas. Entonces, no han resuelto en 100 minutos. Ya pasó un año, no resuelven los problemas y los grandes problemas se agudizan cada vez más. Entonces, ¿qué es lo que se debe proponer desde los sectores populares? Una alternativa. Primero, es que el presidente escuche, resuelva. En caso de no resolver, o sea, tiene que ir a su casa, pues. Claro, eso es legítimo, Ángel, ¿no? Y aquí viene la eterna pelea de criterios. Ok, sí, es verdad. El pueblo pone, el pueblo saca. Y yo estoy totalmente de acuerdo cuando se trata de un funcionario que no funciona. Es decir, el mismo gobierno, cuando tiene un ministro que no funciona, ¿qué hace el gobierno? Lo saca, ¿no? Lo saca porque dice, está haciendo taco, hay que avanzar. Igual el presidente, si no funciona, habría que sacarlo. Ustedes impulsan la otra vía, porque hay quienes dicen, no, hay que ir con la revocatoria, hay que ir por el tema legal, hay que ir porque hay procedimientos. Háblanos, Ángel, sobre cómo va el tema de la revocatoria. Tengo entendido que hay 3 pedidos. ¿Hasta qué punto esto alarga la posibilidad de que Lasso siga extralimitándose el tiempo de respuesta? Porque son 3. Sí, en efecto, permítame decirles que la movilización popular es una de las formas de lucha de reclamar al gobierno nacional, que a mi criterio no va a ser atendido. Por más movilización no va a ser atendido. Eso es mi criterio, espero estar equivocado. Claro. Por otro lado, lo que es legítimo, constitucional, es sacar de su cargo
mediante revocatoria del mandato. Entonces, nosotros hemos venido como colectivo Alianza de los Pueblos del Ecuador constantemente denunciando una serie de arbitrariedades, una serie de incapacidad, una serie de inatención desde el gobierno nacional sobre lo que pasa en el Ecuador. Puntualmente, por ejemplo, hemos tenido que venir haciendo plantones sobre la no venta del Banco del Pacífico, que algún rato conversaremos, ojalá, si usted nos regala espacio. Entonces, en ese escenario, veníamos ya revisando cómo el gobierno iba incumpliendo respecto a su programa de gobierno con lo que inscribieron en el Consejo Electoral. Entonces, nosotros con fecha 11 de mayo presentamos el pedido al Consejo Electoral, la copia certificada del plan de trabajo del gobierno, en este caso Lazo Borrero. El día 19 nos entregaron, la copia certificada del plan de gobierno o plan de trabajo del gobierno, que aquí las tengo, que está firmada por los dos ciudadanos, en este caso, Guillermo Lazo y Alfredo Borrero, eso es lo que tengo aquí. Ajá. Este documento tiene su programa de gobierno en 3 grandes ejes. Una es el eje social, otro es el eje económico y el eje institucional, y no han puesto el eje político, de paso de cuenta. Entonces, qué barbaridad, qué torpeza. O sea, yo digo, si a mí me dicen que escriba un programa de gobierno, creo que estoy en extremadamente capacidad para escribir un programa de gobierno. Sí. Yeah. Entonces, aquí nosotros encontramos ya técnicamente, digamos, una serie de incumplimientos que es a la luz pública. Yo quisiera señalar algunos elementos en pastilla de lo que nosotros tenemos. Por favor. Porque si hablamos de todo, no va a sobrar el tiempo. Mire, nosotros hemos tenido que hacer de esta manera un cuadro. Sí, un cuadro, ojalá pueda apreciar. Sí se ve, Ángel, sí se ve. Mira, un cuadro en la que ponemos el plan de trabajo que ellos propusieron y los resultados que es incumplimiento. Por ejemplo, qué perfecto. Por ejemplo, en el eje social, ellos ¿qué pusieron? Dijeron en cuanto a la salud gratuita de calidad, el enfoque debe ser preventivo hacia las personas. Eso es lo que dijeron y hay una serie de elementos. Pero sucede que, estimado, los hospitales, los centros de salud se caen a pedazos. Los equipos médicos odontológicos oxidados que ya no funcionan. Hay alrededor de 1,000 personas a la cola con turnos de operación y a punto de perder su vida. Hospitales sin medicina y todavía han despedido a más de 1,000 médicos, personal de salud. ¡Qué barbaridad! ¿Eso será cumplimiento o incumplimiento? Para nosotros eso es incumplimiento. Incumplimiento, Ángel, perdón que te interrumpa en ese punto, incumplimiento por todos los lados, porque según te escuché, habla de prevención, y prevención también es inversión, es decir, tú previenes invirtiendo. Por supuesto, sí, si hablamos de prevención, pero absolutamente 0,00 de ni siquiera hay un programa de prevención que se haya creado, ni siquiera eso se ha creado, ni siquiera se ha promocionado absolutamente nada. Sí, para prevenir primero tenía que estar arreglado la infraestructura, tiene que estar por lo menos completo los médicos, etcétera de cosas. El otro elemento es tema de educación. Yo quisiera referir respecto a educación superior. ¿Qué es lo que dijeron? Dice educación diversa de calidad, que los estudiantes deben ingresar a las universidades sin trampas, sin obstáculo, sin pruebas de la CENESID, que todos pueden ingresar libremente a las universidades. Resulta que para este año 2022 el gobierno recortó más de $213 millones para las universidades públicas. Como consecuencia de aquello, alrededor de 76% de jóvenes bachilleres no han podido ingresar a las universidades, Dios mío. Entonces, ¿eso qué es? ¿Cumplimiento o incumplimiento? Y esto es incumplimiento. Total. Esto es una prueba irrefutable en realidad. Otro de los elementos en el eje económico, por ejemplo, dice trabajo para todos. Escúcheme, pueblo ecuatoriano. Ellos escribieron trabajo para todos. Ni siquiera solamente dijeron, según este documento, no dijeron para 1 millón. Sucede que, imagínense, han sido despedidos médicos y trabajadores de la salud de los hospitales públicos, Dios mío. Han sido despedidos trabajadores del sector público y privado. Y como no hay trabajo por ningún lado, más de 300,000 ecuatorianos han tenido que cruzar por las fronteras arriesgando sus vidas en busca de un futuro mejor en otros países del mundo. Eso es lo que pasa en el Ecuador. Eso es el Ecuador de ahora. Entonces, incluso el INEC hace público de que el desempleo es el más alto desempleo que hoy mismo registra en el Ecuador. Ángel, y en ese punto, perdón que te interrumpa, y en ese punto el presidente había
comparado o había tratado de colocar el asunto del empleo aumentando la informalidad y decía, no, sí hemos creado empleo, pero no era un empleo adecuado. Acláranos el tema, Ángel, porque lo que se contabiliza es el de empleo adecuado. Ah, sí, pues recientemente el gobierno, antes de cumplir su primer año de gobierno, lo que dijo que había creado alrededor de 300,000 empleos en el Ecuador. Entre esos era el empleo en el comercio informal. Déjenme decirles, ¿dónde está el empleo creado por el gobierno en el comercio informal? Cuando los pequeños comerciantes informales son permanentemente agredidos, masacrados por policías municipales y metropolitanos que se ve todos los días. En vez de que la fuerza pública detenga a la delincuencia, se persigue a los pequeños comerciantes. Entonces, los pequeños comerciantes que hacen esa actividad son actividades de sobrevivencia, que no hay ningún empleo generado. Otro de los temas que planteó el gobierno en ese entonces era que ha creado trabajo en el sector de la construcción. ¿Cómo puede crear este gobierno en el sector de la construcción? ¿Cómo se puede evidenciar de lo que ha creado? De la siguiente manera: si haya construido más universidades, más hidroeléctricas, refinerías, más carreteras, hospitales, unidades de Milenio. O sea, si es que estuviera construyendo eso, por lo menos pudiéramos pensar de que, por supuesto, habrá trabajo en la construcción. Y no se le puede refutar, ¿no? Aquí en el Ecuador no ha hecho un solo hospital, no ha hecho ni siquiera un metro de carretera, por tanto, es falso. Y el otro tema, que es lo que dijo, el trabajo en el campo, en la agricultura, permítame, Dios mío, no sé hasta dónde son tan sinvergüenzas de decir que han creado trabajo en el campo, cuando el campo está completamente abandonado. Nosotros ya no tenemos ni de dónde, cómo sembrar, ni cómo cosechar, porque ahora, con el incremento del precio de los combustibles, el abono que estaba entre 18 hasta 20 dólares, ahora está entre 58, 60 dólares, Dios mío. Claro. Entonces, y así podríamos enumerar, pero en cambio la producción del campo está por los suelos. Cuando viene la papa de Colombia, por ejemplo, si las papas está 10, 20 dólares, si viene la papa de Colombia a 7, 10 dólares, tienes que terminar vendiendo en 5 dólares, qué barbaridad, es una tragedia económica. Ángel, entonces, y ahí se suma, perdón que te moleste ahí, Ángel, en ese tema también se suma el problema del control, porque parecería ser que el gobierno, tras que no aplica políticas públicas, tras que no genera empleo con la inversión pública, parece ser que tampoco quiere meter las manos en el control de precios, en el control de insumos, en el control de que se venda al buen precio, en el control de que nadie te puede subir tanto o por qué te están subiendo. O sea, tampoco se ve un Estado que controla eso. No, estamos en la situación de libre mercado. Entonces, aquí no hay control. Si es que pusiera control al mercado, seguramente el gobierno y los grupos económicos van a ser afectados. Por tanto, aquí no hay control y no creo que van a controlar. Permítame señalar otro de los elementos en cuanto a la economía, eje económico. Ellos dijeron la inversión. Mire, ¿qué es lo que dijeron ellos? Van a traer inversión extranjera, es decir, van a traer la plata de otros países del mundo, y que aquí en el Ecuador van a generar obras, van a generar empleo. O sea, capaz que iban a convertir en un paraíso al Ecuador, pero a lo mejor lo que estaba pretendiendo decir es que el Ecuador iba a convertir tal vez en un paraíso fiscal. Revisado, no existe un centavo de inversión. No existe un centavo de inversión en cuanto a la inversión extranjera. Por tanto, para nosotros esto es incumplimiento. Y el otro de los elementos que quiero señalar así en breve, es el tema, en eje institucional, hablaron del tema de la seguridad interna. Dijeron que el Ecuador vivirá en una tierra de paz, sin temores, sin miedo, que todos disfrutarán de la paz, de la tranquilidad. Realmente es que bonito este programa. Ay, Dios, eso es lo que menos hay, Ángel. Qué maravilla es este programa de gobierno. Ahora, el resultado sobre este eje en el Ecuador, ¿qué es lo que pasa? Hay derramamiento de sangre en las calles, Dios mío. Cada día hay robo, asalto, asesinatos a mano armada en las calles. Incluso ahora hay enfrentamiento de grupos delincuenciales a fusiles y que van asesinando en familias enteras. Eso es lo que pasa en el Ecuador. Entonces, eso es cumplimiento o incumplimiento. Solamente le preguntamos al Ecuador y para nosotros es incumplimiento. No se diga en el sistema carcelario, Dios mío, cuántas masacres carcelarias, cómo han sido mutilados
algo que jamás se ha visto en el Ecuador. Es como que estuviéramos viendo películas de terror, Dios mío. Totalmente. Que Bueno, han de hecho, cortado la cabeza, esos han videos cortado, eran han cortado los brazos a horribles. personas vivos, Dios mío. Entonces, ni siquiera quisiera Ángel, inundar. Ángel, Eso hablando es lo que sobre el pasa en tema el de la Ecuador. revocatoria, con todos los argumentos que están totalmente sustentados y válidos, que ha sido calificado con la respuesta del presidente de estas 120 o 130 cajas, que nos daba mucha curiosidad de destapar, no sé si a ustedes le dio ganas de a ver qué hay en la caja, a ver si de pronto no tenía papel picado ahí. ¿Qué crees que pueda pasar? Porque hay mucho escepticismo, hay mucha gente que dice, queremos que se vaya el presidente, queremos firmar, pero tenemos miedo de que no le den paso porque hay un Consejo Nacional Electoral que tiene personas que están afines al gobierno. Bueno, mire, el tema es lo siguiente. Según la información en el Consejo Electoral, en la dirección dirección jurídica, digamos, el tema es que en este momento 3 pedidos efectivamente está calificado, de las cuales uno es nuestra. Ya. Sí. Entonces, para calificar significa que cumplimos los requisitos establecidos por la ley. Sí, primero está calificado y los 3 están ya en trámite. Segundo, el presidente de la República el día 13, como vencía el plazo, ya contestó a nuestro pedido de revocatoria del mandato. Entonces, el señor ministro de Gobierno, ¿qué es lo que dice? Que, o sea, va cargado, Dios mío, en un camión 120 cajas de papeles. ¿Qué papeles va llevando? Solo por este tema. Nosotros que conocemos y somos profesionales, somos académicos, por eso que le digo, y tengo experiencia en el sector público, en la parte administrativa, lo que se debe contestar es con un informe, con datos estadísticos, si es que lo tuviera. Entonces, ¿cómo se le ocurre ir cargado los 120 cajas? Esperemos que algo haya ahí, algún papel exista. Lo que sí, para mí, quiero alertarles que podría ser alguna artimaña para que supuestamente el Consejo Electoral no tenga tiempo de revisar todos los documentos y venza el plazo. Y venza el plazo, eso me parece que es una de las artimañas. Además, nosotros ya habíamos denunciado públicamente, y quiero ratificar en lo dicho públicamente a los ecuatorianos, que según lo que ha dicho el señor Enrique Pita, el vicepresidente del Consejo Electoral, él en un medio de comunicación públicamente dice que en efecto él había sido propuesto por el movimiento Creo, por Guillermo Lasso, para representar a ellos en el Consejo Nacional Electoral a través del Consejo de Participación Ciudadana. Eso significa que el gobierno tiene ahí a su representante y que impedirá el proceso de revocatoria del mandato. Además, esto que está prohibido por la ley, que no podrían hacer eso. Sin embargo, ya con lo que entregó el presidente de la República, sus pruebas de descargo, dentro del tiempo establecido el Consejo Electoral resolverá. A ver, con el pedido de la revocatoria del mandato, con las pruebas de descargo que el gobierno dio en 120 cajas, qué barbaridad. Entonces resolverá dentro del tiempo establecido. A ver, negar la entrega de formularios, las claves a los peticionarios, o en este caso, negar o entregar, digamos. En el escenario que nos entregaran a los peticionarios leales los formularios, el gobierno tiene el recurso de apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral para que deje sin efecto. Ya. Y el Tribunal Contencioso Electoral, desde el día de la apelación, en el plazo de 15 días, tienen para pronunciarse en la que se ratifican o rechazan. En este caso, en el escenario, si es que nos negaran, igual nosotros tenemos para apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral, pero siendo que ahí también nos niegan, tendremos que presentar nuevamente, que a estos días ha salido más pruebas. O sea, no es que en el momento que se archiva se queda ahí. Tenemos la posibilidad, todo este tiempo, todo este año, para volver a presentar, y pueden presentar cuántas organizaciones, cuántos colectivos, cuántos académicos que sean necesarios. Permítame decir en esta parte, nosotros no creemos en este Consejo Electoral, y por eso tenemos una preocupación que compartimos con otros peticionarios también. ¿Por qué no creemos? Porque este Consejo Electoral es herencia del señor Trujillo, primero. Segundo, este Consejo Electoral inscribió
la candidatura de forma ilegal que estaba impedido por la ley al señor Guillermo Lasso, que tenía vínculos en paraísos fiscales, que posteriormente, cuando ya era gobierno, fue confirmado por más de 600 periodistas del mundo. Entonces, ese es el Consejo Electoral. Entonces, en el escenario que Claro. nos dieran las claves, la gente va a firmar por Eso, todo lado que están esperando. eso no hay duda, Ángel, eso no hay duda. O sea, la gente... Nosotros recogeríamos, digamos, más de 2 millones de firmas. Eso no hay duda, la gente va a firmar. El Consejo Electoral. Ahora, Pero, el ¿qué va a asunto decir es... el Consejo Electoral? Ángel, el asunto Van es a decir, ese. sí, Perdón. van a decir, es que hay una raya, es que esta hoja está doblado, es que aquí no sé qué. Van a invalidar, así es que no es tan fácil, no Claro, confiamos. Por eso que llamamos a la movilización, a hacer plantones en la puerta del Consejo Electoral. Definitivamente las calles seguirán siendo la alternativa, Ángel, porque como tú dices, hay dudas del Consejo, hay dudas de que pase, hay situaciones con la manifestación, pero hay un asunto que no sé si estoy yo equivocado y tú me dirás. ¿Hasta qué punto puede llegar la escalada de inestabilidad? Porque una cosa es, a ver, definitivamente para mí ya hay una conmoción social. O sea, calles cerradas, no hay producción, obviamente por culpa del gobierno, no por culpa de los manifestantes, eso hay que ser claros. Hay una conmoción social. Y yo no sé qué lectura tienes tú, Ángel, pero hay una configuración distinta en la Asamblea Nacional. Hace poco se aprobó un tema con más de 100 votos y se habla de 100 votos que estarían configurándose una mayoría que obviamente es móvil. ¿Qué crees que pueda pasar o qué crees que puede hacer la Asamblea de llegar a niveles de inestabilidad con revocatorias, con movilizaciones, con plantones, desde el punto de vista de la Asamblea? ¿Qué puede hacer? Realmente la conmoción en este país ya se va configurando, pero lamentablemente la Asamblea Nacional, ahí sí permítame decir con todo el dolor del alma, lamentablemente la cúpula dirigencial de Pachacuti se pactaron con este gobierno, Claro. Por eso es que tenían a la presidenta, a la señora Guadalupe Llori, que resultó un desastre, pero más que todo fiel sirviente al banquero Lasso y a los grupos económicos de este país. Lamentablemente es lo que acabó de pasar. Entonces, ahora tenemos una nueva mayoría, digamos, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, pero ahí hay algunas cosas. Igual tiene una denuncia que podría a momento determinado igual destituir del cargo de la presidencia a este nuevo presidente, pero lamentablemente es el mismo aliado del presidente de la República. Claro, totalmente. Si es que, como yo vengo diciendo, si es que yo fuera presidente de la Asamblea, ¿Ya? con todo lo que está pasando en el Ecuador, sin pensar 2 veces, lo mandara a la muerte cruzada. O sea, la Asamblea Nacional tiene ese recurso. Puede frente hacerlo. a tanta inestabilidad política, frente a tanta situación agudizante de la crisis económica principalmente, hay suficiente argumento constitucional de mandar muerte cruzada, pero de igual manera yo no lo creo, no creo que va a ocurrir esto en este país. Lo que sí necesitamos, uno de los mecanismos constitucionales, utilizar ese, ir a trabajar por la revocatoria del mandato. Por eso estamos llamando al resto de colectivos, a los líderes, a los actores sociales y políticos del progresismo, a hacer plantones cada vez más fuerte en la puerta del Consejo Nacional Electoral a fin de exigir que nos entreguen los formularios. Déjeme decir una cosa. El señor Enrique Pita, ¿cierto? Recientemente en un medio de comunicación dijo que el gobierno no estaba obligado a entregar pruebas. Eso es lo que dijo. Es decir, el gobierno no estaba obligado, dentro del plazo establecido, a entregar pruebas de descargo. Sin embargo, el presidente ya lo entregó las pruebas de descargo. Así es que llamamos, repito, a unirnos, a hacer más fuerza, que en el momento que tengamos los formularios, ahí realmente claro, los formularios todo está jodido. Y por eso que también nos están diciendo que vamos a desestabilizar al gobierno. ¿Cuál desestabilización si están cayendo por sí solos? Claro, así es, totalmente. Y el ministro de gobierno fue a decir en el Consejo Electoral que por favor desechen. Eso, para mi opinión, ya sería una intromisión en una más de los poderes del Estado. Ángel Tipantuña, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a molestarte en otra ocasión para seguir analizando y conversando de diferentes temas. Ángel, muchísimas gracias. Chao, chao. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti. ¿Alguna cosita, alguna palabra antes de despedirnos? Sí, en efecto, desde la Sierra Central del país, enviar un fuerte abrazo para todos quienes están escuchando e invitarles a hacer fuerza para este proceso de revocatoria del mandato. Y a usted, éxito, y a todo su equipo de trabajo. Realmente este es un buen programa y para mí ha sido un placer estar con ustedes. Qué bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Nos estamos viendo en otra ocasión. Te vamos a molestar más seguido. Chao, chao.
Ok, muchas gracias. Ya, listo. Muy bien, ahí estuvo, mis queridos amigos, Ángel Tipantuña, una conversación súper chévere, interesante con todos nuestros invitados, con el invitado anterior, con lo que estamos analizando de la revocatoria del mandato y con todo lo que vaya a ocurrir en el país. Mis queridos amigos...